Sentir versus pensar. Creatividad versus matemáticas. Letras versus números. Las profesiones más humanas y creativas fueron atravesadas por una inyección tecnológica exponencial y un universo de datos que no para de crecer. Las máquinas están aprendiendo más rápido que nosotros, pero nosotros deberíamos aprender mejor. En este podcast, los dos cerebros nos sentamos a conversar, ya era hora, para hackear la desconfianza y la paranoia algorítmica. Quanam, empresa uruguaya referente de tecnología, y la Escuela de Comunicación de la Universidad Horta Uruguay presentan Los datos también comunican. Tecnología para la transformación cultural. Bueno, yo arranqué por los números y después me tuve que colgar a las letras, ¿no? Para la comunicación, ¿no? Esto es F5 Creativo. Casos, visiones y tendencias para actualizar la mirada sobre el futuro de nuestras profesiones. Hace 20 años a mí me preguntaron, ¿sos de números o de letras? Y dije de letras y elegí comunicación. El asunto es que en estos 20 años mi campo profesional fue atravesado por una especie de tsunami digital. Es decir, la publicidad pasó, como se dice, de Mad Men a Math Men. El periodismo, la prensa hoy vive una transformación de sus modelos de negocio espectacular. El mundo audiovisual también, hoy una plataforma nos dice qué porcentaje de probabilidad tenemos de seguir determinada serie. Y el mundo de las empresas no es ajeno, estamos en la era de la comunicación, tiene más canales que nunca para comunicarse con sus públicos y una cantidad de información que a veces nos supera. Entonces, la realidad es que vino una pandemia y esto lo aceleró todavía más. La transformación digital se aceleró muchísimo y creo que es tiempo de que los números y las letras nos sentemos a conversar. ¿Cómo fue tu búsqueda vocacional? Bueno, yo arranqué por los números y después me tuve que colgar a las letras, ¿no? Para la comunicación, ¿no? Porque como ingenieros a veces salimos cuadrados en muchas cosas de tecnologías duras, digamos, pero sin duda las tecnologías blandas como la comunicación es muy relevante, digamos, ¿no? En todos los proyectos, en todos los trabajos en equipo que realizamos, ¿no? Y bueno, como comentabas tú de la transformación digital, y esta aceleración que produjo la pandemia post-COVID hizo que hoy cada vez haya más datos en el mundo, haya cada vez más información, digamos, para las empresas que les permitan tomar decisiones, ¿no? Y esto lo venimos trabajando hace más de 20 años, digamos, hace 40 años, desde el comienzo de Quanam, te podría decir. Uno de las misiones y los propósitos importantes de Quanam fue justamente proyectos de análisis de datos, digamos, ¿no? El primer proyecto que recuerdo en el año 85, fíjate, la primera presidencia de Sanguinetti, se implementó por uno de los socios fundadores, Víctor Ganón, el primer sistema de información para una presidencia de la República. El presidente de aquel momento, Sanguinetti, tenía su tablero de control con los principales indicadores que él le permitían monitorear la situación del país, ¿no? Recuerdo la cantidad de litros de leche, la cantidad de kilowatts de la UTE, eso le daba, ¿no? El termómetro, ¿no? Verde, amarillo, rojo, cómo está el país. Digo, la conclusión que sacamos ahí es que los datos también comunican, eso es lo primero. Sin duda, sin duda. Pero un poco lo que estás conversando y diciendo en cuanto a la perspectiva histórica, creo que el cambio más importante hoy es el volumen de esos datos, ¿no? Sin duda. Y eso hace que se vayan profesionalizando ambos perfiles y juntándose, porque además hoy la vida profesional es más parecida a un cubo de Rubik, digamos, que a una moneda. Es decir, deja de tener estas dos caras de números o letras. Hay múltiples combinaciones para llegar a un resultado que, en definitiva, use eficientemente la cantidad de recursos que tenemos en esta época. Ahora, para empezar a definir, ¿qué es esto que decís del análisis de datos? Y bueno, el análisis de datos podríamos definir como un conjunto de técnicas, herramientas, metodologías, que es lo que permite sacarle el jugo a esos datos que están por ahí, digamos. Uh-huh. O sea, es como, a veces decimos como buscar una aguja en un pajar, y ese pajar creciendo continuamente. Eso es lo que pasa hoy, ¿no? Decimos, hay muchos datos, pero poca información, ¿no? Porque los datos están, ¿no? En internet, datos estructurados, como se dice en base de datos, pero datos no estructurados, ¿no? Como hoy tenemos información en videos, en audios y en textos, y hoy las tecnologías permiten extraer el valor de ahí. Entonces, asunto es quién lee esos datos y qué lee de esos datos, ¿verdad? Y cómo lo analiza, porque a veces lo que vemos muchas veces en las empresas es que se pierde mucho tiempo sacando datos de acá y lo pongo en Excel y saco esto de internet y tengo mucha gente procesando información
y poco tiempo en el análisis de esa información. Entonces lo que nosotros hacemos con estas tecnologías básicamente es construir toda la base para que esas integraciones, esas automatizaciones, ya esté todo integrada la información. Y con herramientas que después haya analistas que permitan sacarle jugo a esos datos, analizar con estas técnicas que te decía. Y ahí es donde es fundamental también el rol de la comunicación, en cómo yo traduzco esos datos en información valiosa para el negocio, para el que toma la decisión, sea con información confiable, ¿no? Y no muchas veces que se toma una decisión en base a mi experiencia, a lo que huelo del negocio, de lo que puede estar pasando. No, nosotros decimos, usa todo eso, pero incorporarle la variable datos. Pero además te voy a agregar algo. Los comunicadores somos especialistas justamente en conectar personas con personas, en entender qué necesita el otro y qué está queriendo decir y cómo llevar el mensaje oportunamente. Por ende, a la hora de leer comportamientos humanos, porque en definitiva los datos lo que nos están indicando en muchos casos es comportamiento humano, esto nos permite, si lo leemos correctamente, pensar en innovar, en qué van a querer, qué tendencia están marcando esos datos, qué van a querer nuestros clientes que todavía no lo saben ni siquiera expresar, ¿no? Y es un paso más, una innovación más de la comunicación que hoy estamos explorando también. Sí, exacto. Nosotros a veces vemos proyectos que fracasan. ¿Y por qué fracasan? ¿No? Porque tenemos la gente del negocio por acá, que sabe muy bien el negocio, lo que quiere, y después tenés los ingenieros, la gente más técnica, que arma, ¿viste?, los programas y todo, y no se entienden, no conversan, y falta un puente. Y yo creo que ahí justamente el tema de comunicación y este tipo de carreras, que si todavía se le da un concepto de la parte de datos, de la parte de análisis, que ya tenga una base de la importancia del dato hoy, justamente es el puente que puede permitir el éxito en este tipo de proyectos, ¿no? Y me decías que hace 20 años que ustedes vienen trabajando en esto. ¿Cuáles son los cambios más importantes o relevantes que viste en estos 20 años del mundo del análisis de datos? Y mira, te podría decir que cuando arrancamos, en realidad arrancamos, como te digo, 85, hace mucho más, ¿no? Cuando yo empecé hace 20 y pico de años con esto, no había tanta conciencia de la importancia del análisis de datos como hay hoy, digamos, ¿no? Teníamos que ir a cada empresa y prácticamente le desarrollábamos un piloto que le mostrábamos los beneficios de lo que permitía la tecnología, y cuando lo veían, realmente decían, quiero esto, compro evangelizar. Esto. Mucha evangelización, exacto. Recuerdo un gerente financiero de un frigorífico que vino, le mostramos el producto y en aquel momento eran las cajas que vendíamos y me dice, te lo compro porque era el interior, se llevó la caja abajo del brazo en el ómnibus, ¿viste? Y compró en ese momento. Pero de aquel momento, obviamente fue evolucionando hasta el día de hoy, donde realmente vemos una conciencia mucho más importante en todas las empresas. Ya te dirían todos nuestros clientes, el tema de datos, plan de datos, está en una de las prioridades, 3 o 5 top prioridades estratégicas de las organizaciones. O sea, las empresas hoy ven al dato como un activo, ¿no? Como así tenemos, no sé, el capital humano es un activo, los edificios son activos, el dato es un activo. Y las empresas que utilizan ese activo y le sacan el jugo es las que marcan la diferencia con este tipo de técnicas de análisis de información. Bajándolo bien a tierra, un ejemplo de caso de éxito. Mira, casos podemos comentar muchos, ¿no? Pero industria financiera, imaginemos bancos, ¿no? ¿Cuántas veces te llamaron de un banco para ofrecerte de repente una tarjeta de crédito y de repente el banco que vos sos cliente, ¿no? Y de repente hasta la tarjeta la tenés, ¿no? ¿Y qué reacción tenés ahí? No me conocen, no saben lo que quiero. Entonces, o cuántas veces de repente te llaman para decirte, no sé, justo estás por comprar una casa y se enteraron eso y tienen el préstamo hipotecario y dicen, mira cómo me conoces. Entonces, la reacción de un cliente justamente cuando lo conocen, cuando le ofrecen productos y servicios para sus necesidades, claramente marca la diferencia. O sea, gestionar relaciones. Gestionar relaciones, conocer al cliente, como se dice, el cliente 360. O sea, no solo el cliente de las transacciones que realiza con el banco, sino con información externa que venga de las redes, de internet, del mercado. Ahí tenés un conocimiento global del cliente y puedes hacer una segmentación mejor, puedes ofrecer cross-selling que le puedo ofrecer de productos, puedes analizar el churn, la probabilidad que se te vaya como cliente. O sea, hay muchos casos, digo, en retail, por ejemplo, análisis de rentabilidad, cómo optimizar la rentabilidad por metro cuadrado y qué colocar en cada góndola y dónde colocarlas mejor, claramente un análisis de datos. O sea, empresas que se reestructuraron, te puedo mencionar la Dirección General de Impositiva del Uruguay. Antes tenía
los contribuyentes los segmentaban en dos. Sede, que son los grandes contribuyentes, y no sede, el resto. Los grandes eran sede 8.000. Hicimos un análisis de datos y determinamos que había entre 270 a 300 contribuyentes que eran el 70% de la recaudación de la DGI. Entonces, ¿para qué vas a ver 8.000 si en realidad con 300 puedes optimizar y optimizar la recaudación? Entonces, producto de un análisis de datos, se hizo una reestructura de la Dirección General de Impositiva, un área de grandes contribuyentes. Había justamente un proyecto también de la Unión Europea en eso, pero usaron el análisis de datos para reestructurar la organización. Entonces, si será importante conocer los datos para de repente optimizar procesos o, como en estos casos, optimizar una empresa, digamos, ¿no? Y en este momento de profesionalización y de aumento de volumen de los datos que va asociado, ¿qué nuevos roles aparecen? Porque yo desde la comunicación, ahora estamos justamente trabajando el perfil del comunicador en el análisis de datos, como trabajo en equipo en el área de la interpretación de ese dato para favorecer el negocio, favorecer sus propios procesos de comunicación. Dentro del mundo del análisis de datos en general, ¿aparecen nuevos roles? Exacto. A ver, siempre se habla de, ¿no?, desaparecen roles y trabajos que desaparecen, que es cierto, pero también es cierto que siempre pasó en la historia que aparecen nuevas profesiones, nuevos tipos de trabajo. Entonces, así como hay un gerente financiero, un gerente de recursos humanos, aparece un gerente de datos. De repente se escucharon hablar del Chief Data Officer, o sea, esa persona que realmente ve el dato como activo y ve cómo puedo rentabilizar ese dato, cómo puedo hacer que con más datos mi empresa vaya al siguiente nivel, sea más productiva, más rentable, optimice sus costos, maximice sus ventas, lo que querramos manejar. Pero abajo de ese gerente de datos empiezan a aparecer otros roles. Hay, obviamente, analistas de procesos, gente que se dedica a optimizar algoritmos, en lo que van a escuchar hablar del machine learning, técnicos que armen distintas interfaces, pero aparece un concepto que es el encargado de storytelling, por ejemplo, de armar una buena historia, de cómo ese dato cuenta una historia que sea entendible por el negocio. Y ese es un rol fundamental donde vas a tener que tener un perfil de comunicación, lo que hablábamos hoy, digamos, ¿no? Entonces, estamos en un momento de cambio cultural muy importante en las organizaciones y ese storytelling también hay que hacerlo hacia adentro, desde el perfil de la comunicación interna, ¿no? Esta propia evangelización que vos decías de generar una nueva cultura de la toma de decisiones basada en datos. Que de pronto, muchas empresas están en ese proceso, pero hay mucho trabajo por hacer, seguro. Sí, claro. Esta especialidad que parece estar como de moda del Data Scientist, ¿qué opinión tenés? Y bueno, siempre se habla del Data Science como una persona, primero que nada. Eso, primero lo que queremos aclarar que no es una persona, sino que es un equipo, ¿no? Generalmente las empresas tienen un equipo porque hay roles muy diversos, ¿no? Lo que decíamos hoy, gente que sepa del negocio. Porque muchas veces nos dicen, bueno, quiero hacer un proyecto de Big Data o de Data Science y quiero hacerlo porque escucharon Big Data, hay que hacer Big Data. Bueno, pero Big Data ¿para qué? ¿Cuál es el caso de uso del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, fundamental tener a alguien especialista del negocio. Después alguien especialista en algoritmos, que vaya probando los distintos modelos matemáticos, cuál se optimiza más, cuál es mejor performance para esa organización. Y después tenemos gente más que programe esos algoritmos, lo integre, esa solución en un sistema, en una plataforma, y que sea amigable y entendible para el usuario final, ¿no? Como hoy usamos los asistentes virtuales de los teléfonos que le pedimos determinadas cosas, lo mismo tiene que ser usable para cualquier persona, digamos, ¿no? Y eso es lo que buscamos cuando armamos una solución, digamos, de Data Science, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar de un ejemplo muy interesante que hicimos para optimizar los procesos de fiscalización. Entonces, empresas que tienen que fiscalizar, el caso, por ejemplo, impositivo, que lo aplicamos en toda la región, y tienen capacidad de, no sé, 2.000 inspecciones, bueno, ¿a dónde voy a inspeccionar? ¿A qué empresas? Y ahí construimos, en base a especialistas de Data Science, un modelo matemático, imagínate tomando 400 variables internas de la empresa, externas del mercado, para determinar la probabilidad de que una empresa estuviera haciendo una subdeclaración o un fraude. Entonces básicamente rankeabas todas las empresas y el equipo inspectivo se concentraba en esas. Y bueno, claramente pasamos de un 60% de efectividad en cada selección a un 90% y a recaudar un 25% más. Entonces claramente iban a las empresas más fraudulentas, entre comillas, ¿no? Entonces son ejemplos clarísimos del retorno a la inversión, que fue en 6 meses este tipo de proyectos, ¿no? Lo que me queda claro es que en realidad estamos en un mundo mucho, mucho más complejo
que antes, ¿no? Antes de pronto teníamos problemas y ahora tenemos dilemas, ¿no? En este territorio de los dilemas y la complejidad, cuando hay que pensar con un volumen muy grande de información y de complejidad, cómo encontrar soluciones nuevas, y estoy pensando en las innovaciones que van a tener que, los saltos que vamos a tener que dar. ¿Cuál es el rol de la creatividad? ¿Qué tan creativo me tengo que poner cuando aumentan el volumen de problemas y el volumen de información asociada? Y es fundamental. A ver, la creatividad y la innovación es fundamental en cualquier disciplina. Y más en esto. Porque de repente, imagínate, estás pensando un proyecto. Y si lo pensás con cabeza de qué datos tengo en mi empresa, y de repente armás una solución de un determinado nivel. Pero si no, ¿qué tengo en mi empresa? Pero ¿qué tengo en el mercado de datos que puedo usar para cruzar con mi empresa? ¿Qué datos estructurados o qué datos no estructurados? Ah, mirá, tengo todas las grabaciones en el call center, que de repente de ahí puedo extraer información a ver qué clientes están más contentos o no con mi servicio. Entonces, justamente la creatividad en esto es fundamental, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, nosotros brindamos información de calidad a nivel de las altas autoridades, de presidencia, en lo que es movilidad, por ejemplo, cuando tuvimos justamente las restricciones de movilidad, cómo estaba la movilidad por rango de edad, las personas mayores de 60, por departamento, y eso le dio información en tiempo real para tomar las decisiones a nivel de gobierno, ¿no? O a nivel de salud, todo el tema de efectividad de la vacunación, fue un sistema que implementamos en conjunto también con el equipo de salud hoy, y fue muy valorado a nivel internacional porque somos de los pocos países en el mundo. Hoy tenemos un sistema de efectividad de la vacunación en tiempo real que pocos países tienen, digamos, ¿no? Entonces son casos esos, o la educación, que es algo crítico, cómo cambió la educación con la pandemia, y por suerte teníamos el Plan Ceibal, y bueno, junto con el Plan Ceibal también desarrollamos una serie de monitores en tiempo real que permitieran ver cómo estaba la educación por centro, cómo estaban los alumnos, la asistencia, la formación, las evaluaciones. Entonces, para eso es crítico la información, digamos, ¿no? Sí, me quedo pensando en lo que decís anclado también en Uruguay, en cuál es, digamos, su capital verdadero y nada, es extraordinaria también la ubicación que tenemos en el mundo como exportadores de software. Lo que me quedo pensando es el momento tan simbólico que tenemos hoy para unir el mundo de lo humanístico, social, creativo con lo más analítico y vinculado a tecnología, que en definitiva son unos y ceros. Si tenemos tecnología, creatividad, comunicación e innovación. O sea, como que el potencial es mucho, ¿no? Sin duda. Y otra cosa importante es también las empresas de tecnología hoy en día. Nosotros, nuestro equipo, ¿no? Tenemos un equipo de 70 personas. No son 70 ingenieros ni técnicos. O sea, tenemos un equipo importante de funcionales, donde ahí hay roles de comunicación, hay contadores, hay economistas, tuvimos médicos integrados, o sea, tenés que tener distintos perfiles justamente por el conocimiento del negocio y por lo que decíamos hoy, ¿no? La posibilidad de comunicar esas historias contadas en los datos, digamos, ¿no? Entonces hoy más bien son equipos multidisciplinarios si es que queremos tener éxito en este tipo de implementaciones, ¿no? Para cerrar vamos a intentar responder la gran pregunta de este capítulo. ¿Por qué es importante el análisis de datos hoy en una empresa? Y bueno, hoy es clave, como decíamos, o sea, las empresas que hoy no ven el dato como un activo, así como decíamos antes, como tenemos las personas, como tenemos los edificios, como tenemos los distintos tipos de activos, los que realmente ven el dato como un activo, hoy están sacando claramente ventajas competitivas, ¿no? Porque es un elemento clave para la toma de decisiones, y hoy realmente si tomamos decisiones no basadas en lo que está pasando, o no conocemos a nuestro cliente, o no nos integramos mejor con nuestro proveedor, no vamos a tener suceso con bueno, todos estos casos que les comentaba, digamos, ¿no? Entonces, realmente hoy es fundamental tener el dato en el centro, así como tenemos las personas, tener el dato en el centro. Vemos en muchas empresas ya teniendo un área específica de datos, así como decíamos hoy, un área de recursos humanos, un área financiera, hay un área de datos que reporta directamente a la gerencia general, o sea, tiene mucha relevancia en la empresa, y hay una gobernanza del dato, ¿no? De también asegurarnos, lo que nos pasa a veces que vamos a las empresas y de repente la fecha de nacimiento, no, le pusimos 1 del 1 del 1 porque no nos importaba. Y hoy no podés segmentar para ofrecer productos por rango de edad, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una gobernanza para asegurar que las bases son sólidas y que arriba puedas construir todo este tipo de modelos, digamos, ¿no? Entonces, por eso nos parece clave hoy justamente que las empresas tengan esa área específica de datos, y dentro de esa área todos los roles que veíamos hoy,
donde el rol de la comunicación asociado a los datos también es muy, pero muy relevante para llevar todo ese conocimiento técnico al negocio de una forma clara y entendible para las personas que toman decisiones. Gracias. A ti.